Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Hola a todos, muy buen día. Estamos aquí reunidas nuevamente en este episodio de Soy psicóloga y soy humana con Tata Salcedo, la psicóloga, y conmigo quien les habla, Camila Castellanos, su host. Este día estamos, creo que un poquito emocionadas y muy interesadas en seguirles hablando sobre apegos. Ya la semana pasada veníamos justo de hablar sobre tipo de apego ansioso, qué son los estilos de apego, y me parece que tiene unas connotaciones bien importantes. Yo sé, en la cajita de preguntas, pues quedaron como muchos cuestiones abiertas y pues queremos en este espacio continuar solucionando. Como sabemos, en el principio les explicamos, les decíamos que existían cuatro tipos de apego. Abordamos el ansioso. El día de hoy vamos con el evitativo. Muchos de nuestros oyentes o se sienten identificados o han sentido que su pareja está o ha tenido en algún momento un apego evitativo. Tendríamos que ver qué aspectos lo relacionan. Y pues justamente por eso estamos acá, ¿cierto? Entonces, pues, bienvenidos. Espero que estén muy llenos de expectativa, pues, de escucharnos y de saber continuar con este aprendizaje. Y vamos como a empezar, ¿cierto, Tata? Creo que yo siento que, no sé, hablar de esto a mí me parece tan interesante. Es un mundo que tiene tantas ideas y tantas cosas nuevas que aprender que me parece que nos quedamos cortos con el tiempo de lo que podemos hablar. Entonces, es importante entender un poco sobre este tipo de apego. Ya hablamos del ansioso, ya hablamos del evitativo, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de evitativo es de evitar, ¿no? Entonces, creo que a profundidad te voy a dejar tú más que nadie nos expliques cómo es esto, Cami. Claro que sí, Tata. Bueno, eh, quiero empezar nuevamente, como siempre. Me pongo teórica y voy a explicar qué sería el apego evitativo, o sea, la definición, ¿no? Como para que entremos en conexión con el tema y en sintonía. Cuando hablamos de un apego evitativo, cuando hablamos de un apego evitativo, estamos hablando de, como la palabra lo dice, evitar, ¿no? Evitar, evitar. Entonces, entonces nosotros y nosotras estamos hablando de un tipo de persona que ha pasado o pasa un montón de tiempo evitando la conexión con su mundo emocional. Desde ya vamos a ver la gran diferencia y a la vez similitud con el apego ansioso. Porque mientras el apego ansioso es un loco desesperado de la conexión emocional, el apego evitativo es un loco desesperado de no conectar. Pero ambos buscan amor, solo que desde diferentes puntos. Voy a definirlo un poquito. Cuando hablamos de un apego evitativo, estamos hablando de una persona que ha sufrido negligencia de todo tipo. ¿Listo? En el capítulo pasado, yo les explicaba cuando empezábamos con la teoría del apego, yo les explicaba que el apego es apegarse, vincularse, acercarse, desde que nacimos hasta que ya somos grandes. Entonces, así como el apego ansioso a veces los papás estaban cuando eran chiquitos, chiquitas, en el apego evitativo hay negligencia. No, y digo negligencia no con una connotación negativa o peyorativa de, ay, los papás no lo quieren, aunque en muchos casos sí es así, sino una ausencia total de presencia de los padres.
Estamos hablando de este menor, esta niña, este niño que crece con una asunción, con una connotación clara de que no puede contar con sus cuidadores. O sea, no existe un cuidador que pueda respaldarlo. Básicamente es un animalito solo en el bosque, es una personita que no cuenta con nadie y que desde muy temprana edad se da cuenta de eso. Cuando lloraba nadie acudía a su cuna, nunca nadie lo ayudó en sus tareas, nunca nadie lo escuchó, nunca nadie lo apoyó. Eso hablando de acciones. Y cuando hablamos de mundo emocional, nunca conectó con nadie, nunca vio que sus padres conectaran. Tal vez vio ausencias en casa, ausencia paterna, materna. Tal vez fue un niño que no tuvo ni papá ni mamá, creció con una abuelita, con un tío. Tal vez fue una persona que creció en un ambiente en donde había violencia, en donde todo el tiempo se le decía que era innecesario, que no debía haber nacido. Sí, hay muchas características, les estoy poniendo algunos ejemplos, pero no en todos los casos es igual, pero el foco acá es una persona que crece, un apego evitativo, es una persona que crece con una conducta de distanciamiento y pues finalmente sus cuidadores no le generan suficiente seguridad, ninguna seguridad, y esto hace que crezcan menores que evitan la cercanía, el vínculo emocional y por ende se alejan de la dependencia emocional porque ellos no están esperando ser aplaudidos porque nunca han conocido la felicitación. Entonces, pues, ¿cómo voy a sentir afecto por alguien si yo no sé qué es ser querido? Suena un poquito fuerte, pero así pasa muchas veces. ¿Qué pasa? Hay muchos hogares en donde tal vez hay presencia económica, material, eh, tal vez los padres hasta sí son presentes, pero no hay conexión emocional, tal vez porque los mismos padres tienen un apego evitativo. Entonces es una persona que crece con una connotación de desapego y desarraigo. Sí, es una persona que cómodamente puede estar en soledad por días, por semanas, por meses. Se le dificulta mucho hacer relaciones amistosas cercanas, vincularse, no solamente con parejas, sino con amigos, con su círculo de trabajo. Es una persona blindada, casi como si fuera un escudo, como un símil que me gusta mucho, que es como la cebolla. No sé si alguna vez han visto una cebolla cabezona o la gordita y uno la abre en capas, ¿no? Así es una persona con apego evitativo. Hay un montón de capas, 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 capas para llegar a una mitad. ¿Qué sucede con la persona con apego evitativo? Que cuando la cortan por la mitad, como cuando tajamos una cebolla por la mitad, es como si le destruyeran su propia escena y el propio cuadro de cultivo de soledad que ha estado, y esto los incomoda un montón. Cuando sienten afecto, cuando sienten amor, cuando sienten que alguien los ama, es como si los estuviera asfixiando, porque les pongo el ejemplo a ustedes. Si ustedes no saben conducir y alguien los pone al volante y les dice arranque, ¿cómo van a conducir? Es imposible conducir porque no saben hacerlo. Exactamente pasa lo mismo con las emociones. A mí nunca nadie me ha querido y aparece alguien que me dice que me quiere y entonces yo me pregunto, ¿y usted por qué me quiere? ¿Acaso qué le debo? ¿Qué necesita? No hay una proximidad con el afecto porque en la infancia nunca se dio. Entonces, este apego evitativo es uno de los más lastimeros y dolorosos porque son personas que aunque no expresan sus emociones, no quiere decir que no las sientan. Y eso es algo muy diferente con el apego ansioso, ¿no? Entonces el apego evitativo siente un montón, siente kilómetros, puede estar muy enamorado, muy amistoso, muy feliz. La persona no sabe comunicarlo, no sabe transmitirlo y es percibida como alguien ajeno, parco, lejano, tal vez hasta grosero, y esto cada vez los aleja más de los vínculos con los otros, porque las otras personas lo perciben como alguien indeseable. Entonces, pues se alejan, no pueden esperar por siempre a que la persona exprese, pero ¿y cómo va a expresar esa persona con apego evitativo si nunca ha expresado, si en su casa nunca ha visto eso? Tal vez ni siquiera tiene intimidad con su familia. Vuelvo a la teoría triangular de hace 2 episodios. Intimidad, intimar, cercano, hablar de sus emociones, contarse los secretos. Entonces llega, se enamora o tiene un amigo y el amigo le dice cuenta conmigo. ¿Y cómo va a contar con esa persona si lleva 25, 30, 45 años sin contar con nadie, ¿no?
Entonces esto es una carga emocional y es un lastre privado que permite que se generen profecías autocumplidas en donde yo, bueno, perdón, la persona evitativa piensa y asume que nunca nadie va a ser querido, que no puede confiar en nadie, que solo puede, y en sus vínculos termina alejando a las personas, lo que genera que se cumpla la profecía de que todo el mundo lo va a rechazar y pues es un círculo vicioso eterno en donde sufre esta persona y sufre quienes aman a esta persona también. Que sí, Cami, aquí creo que llegas a un punto que me parece un punto muy interesante y es cuando realmente damos el detalle de quién es esta persona, ¿no? De quién se convierte después de haber empezado estos vínculos de esta manera, ¿no? Y como con el paso del tiempo, al igual que el ansioso, pues él va evolucionando. Entonces, digamos que esto que tú nos das es una pausa que nos das más en la infancia. Tú hablas más desde la infancia. Y es importante tener en cuenta que, digamos que en la infancia es cuando muchas veces empieza a darse cuenta uno en esas conductas del niño, de la niña, que uno dice, aquí algo está pasando, ¿sí? Entonces, eh, es importante que entendamos cómo se da, sobre todo lo relacionado con la infancia y cómo evoluciona luego a la adultez, ¿sí? Tú nos hablabas de una cosa que me parece que es buena que de pronto se las expliquemos un poco a nuestros oyentes, a los que están al otro lado de la pantalla, digámoslo así. Y hacías mucho en el tema relacionado de cómo también se convierte esa persona, ese niño, esa niña, en un blanco fácil de relaciones que realmente se vuelven por necesidad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta como eso, Cami, volvemos nuevamente a ese relacionamiento, que es un relacionamiento más desde la necesidad, de lo que necesito darte a ti, ¿no? Ya lo que tú necesitas de mí para ser alguien, para crecer, para ser fuerte, para necesitas alguien que te cuide, ¿sí? Entonces creo que viene mucho de esa necesidad de la infancia, en donde es una persona con carencias de cuidado, de direccionamiento, de orden, de reglas, de pautas de crianza. Todas estas cosas están ahí. Entonces ya vamos a un punto, que es el punto donde viene la adultez, y entonces en la adultez, digamos que también evoluciona y también me doy cuenta que dentro de la adultez, pues es una persona que puede establecer relaciones de una manera muchísimo más, digámoslo así, que evita, ¿sí? La misma palabra lo dice. Es una persona que no intima, ¿sí? Le cuesta intimar, le cuesta sentarse y hablar como, no sé, oye, me molestó esto no me gusta de ti, hablar sobre lo que se siente, sobre, no sé, si estás saliendo con alguien, posiblemente es una persona que se le dificulta hablar sobre lo que siente, si esa persona se siente, por ejemplo, está saliendo con esa persona y esa otra persona le dice a la chica o el chico de apego evitativo y le pregunta como, bueno, ¿para dónde va esta relación? Posiblemente sea una persona que diga como, estamos viviendo un momento, estamos generando algo, es una persona que no va a hablar de lo que siente porque se le va a dificultar mucho, ¿sí? Entonces es una persona extremadamente cerrada sobre lo que piensa y sobre lo que necesita. Entonces normalmente va a ser un adulto que en ocasiones pues no necesite de nadie. Entonces vamos a ver un adulto súper independiente, ¿sí? Que no necesita de nada, que se puede súper sobrecargar en muchas cosas, en hacer actividades, en esto, lo otro, yo hago esto, yo gestiono. También es una persona extremadamente controladora, ¿sí? Entonces controla su tiempo porque es de la manera en que puede ejercer un dominio sobre lo que puede pasar y lo que no puede pasar.
Entonces, digamos que estas son algunas de las características. Eh, por ejemplo, también tiene dificultades para comprometerse. Entonces, digamos que el compromiso crea como ese miedo a sentirse sin libertad, a sentirse de pronto atado, ¿sí? O sentir que van a poseer y que no va a tener esa libertad. Eso puede pasar mucho en ese tipo de personas. Entonces, normalmente es una persona que cae mucho en relaciones pasajeras, en los casi algo, los amigos especiales. Es una persona que se siente muy cómoda en este tipo de relaciones, ¿sí? Y la pareja no es su prioridad para nada. De hecho, su prioridad termina siendo a la final esa misma persona, ¿sí? Y otras cosas, por ejemplo, su prioridad puede ser su familia, puede ser otra cosa, pero digamos que aquí ya no tiene la misma importancia que de pronto tenía el ansioso, el evitativo, diré. Sí, mira, ya me confundí. El ansioso, el ansioso, el ansioso. Entonces, eso ya es una diferencia, ¿sí? Y también es una persona que valora más el tiempo y sobre todo ese tiempo de calidad que tiene con su pareja, ¿sí? Entonces, digamos que hay un montón de cosas aquí que describe a esa pareja, a esa persona, digamos, de apego. Dime, Cami, ¿qué me ibas a decir? Estoy escuchándote y me genera muchas como cuestionamientos esto del apego evitativo, las personas que lo tienen, porque casi lo que tú me dices es que es una persona que tiene un excesivo miedo al rechazo y normalmente es un niño que vivió o una niña que vivió en ambientes violentos en la infancia y le ocasiona muchísima ansiedad el conflicto, que es algo que creo que no hemos tocado, ¿sí? Antes de que continúes con este punto, porque creo que está directamente vinculado a lo que tú estás diciendo. Eh, en la infancia, a diferencia del apego ansioso, que tal vez había atención ambivalente, en el apego evitativo hubo mucho sufrimiento, tal vez mucha violencia, regaños, negligencia, inconsistencias, hubo muchos temas relacionados con que no había nadie presente y es una persona que es rechazado. Él es consciente, ella es consciente de que es indeseado y eso incrementa que sea una persona que huye de la confrontación, porque creció en un ambiente de confrontación y no está dispuesto o no está dispuesta a soportar confrontaciones, porque no sabe lidiar con las confrontaciones, porque nunca en su vida ha conocido la resolución de conflictos de una manera adecuada, porque sabemos que el conflicto no es que sea negativo y en las parejas y en las amistades el conflicto es normal. Es normal que tengamos alguna discusión con un amigo, una amiga o con la pareja, pero eso no quiere decir que sea el fin del mundo. Quiere decir que el conflicto es fuente de que somos personas diferentes, pensamos diferentes, tenemos que llegar a acuerdos. El apego evitativo jamás llega a acuerdos, no sabe cómo llegar a acuerdos, no tiene cómo llegar a acuerdos. Si se generó una pelea en pareja, se pierde, se evade, se va, no lo volvemos a ver en 15 días, no lo volvemos a ver en un mes y no sabemos por qué, la pareja no sabe qué está sucediendo, el amigo no sabe qué está sucediendo y esto se genera para problemas en términos de dificultades de comunicación, porque el apego evitativo es amante de las dificultades de comunicación. Puede estar muy enamorado, pero como no sabe comunicarlo, la otra contraparte no se entera de ese afecto y pues finalmente asume, toma decisiones, se aleja. El apego evitativo no sabe confrontar, no sabe hablar, no sabe explicar, no sabe cómo decir, hey, espérate, no te vayas, ¿qué pasó? ¿Pasó algo mal? O arreglemos, salgamos, tomémonos un café y charlemos, porque es una persona que nunca le han enseñado a vivir en un ambiente normal. Y aquí quiero poner en la mesa la palabra caos. Es una persona que creció en el caos y como crece en el caos, solo sabe vivir a través del caos.
si aparece algo como una pelea de pareja o de amigos que sea más o menos semejante a el caos, le va a ocasionar una urgencia inmediata de huir, de desaparecer. Y la urgencia, pues, finalmente lo empuja a una eterna soledad que empieza a resignificar nuevamente su necesidad de que yo solo estoy mejor porque nadie me entiende, pero ¿alguna vez he permitido que alguien me entienda? Es un poco la pregunta, ¿cierto, Tata? La pregunta y creo que también mira que hablar un poco de lo que tú nos estás diciendo a profundidad. Considero que también llega un punto en este tema de las relaciones que tú hacías la comparación con el evitativo y con el ansioso. Entonces pienso que llegamos a un punto, Cami, también, donde vemos también unas circunstancias que transforman la manera en cómo este niño o esta niña ve más adelante esas relaciones. Y pues obviamente su manera de actuar siempre la va a ver, y quiero que esto lo sepan las personas que nos escuchan, y es que siempre se normaliza, o sea, está bien mi manera de relacionarme y siempre yo voy a luchar y por mi razón. Pero cuando vamos a terapia y nos damos cuenta como esto está fallando, esto está así, no es normal esto, o cuando tenemos una pareja que nos insiste o nos lleva a hablar, ¿sí? A solucionar, oye, hay que llegar a acuerdos, te escucha, es esto, como que te saca de esa zona, también esta persona se puede sentir demasiado desorientada sobre lo que está pasando y sentir mayor malestar, ¿sí? Entonces puede ser un poco más complicado. Mira que te estoy escuchando de esto del malestar y aparece en mi mente la palabra vulnerabilidad. El apego evitativo, y quiero que nos hables de eso, Tata. El apego evitativo, ¿siente vulnerabilidad? ¿La siente o no la siente? Si la siente en el momento de, por ejemplo, en el adulto, es una persona que, no sé, hagamos un ejemplo, por ejemplo, de una pareja, un hombre adulto, mayor, una chica que le tiene cierta menor, digamos que tiene unos 6 años menor, y es una chica que tiene un proceso más personal, muchísimo más desarrollado, más sano, y empieza a tener estos conflictos, ¿sí? Y a tener esta búsqueda constante donde él supone lo que ella siente, supone lo que ella piensa, y ante eso hay un tema en donde ella lo sienta y le dice, ¿de qué estás hablando? Pregúntame, pregúntame cómo me siento, pregúntame mi opinión. Entonces mira cómo se puede sentir extremadamente vulnerable esta persona a una situación donde debe abrirse a hablar sobre sus emociones y sobre sus sentimientos. O sea que la vulnerabilidad estaría directamente unida a la imposibilidad de abrirse y a la tendencia hacia a autosabotear sus relaciones, casi como te voy a sacar de mi vida antes de que te des cuenta que estoy sufriendo por ti. ¿Algo así? Total, es ese miedo de este vínculo se está convirtiendo en algo más, necesito ya terminarlo, me voy. Entonces es lo que hoy llaman esta tendencia de estas nuevas palabras, y es que te gusteó. Hay un gosteo, entonces ahí hay eso, y esta persona se va y simplemente te deja de hablar. Entonces la otra persona lo ve como un castigo porque está la ley del hielo. Entonces la ley del hielo es no te hablo, no te escribo, el contacto cero. Entonces la otra persona que no es apego ansioso, ¿qué es lo que pasa? Sí, entonces estamos en un tema donde nos damos cuenta que la persona que se fue es apego evitativo y la otra es un apego ansioso. ¿Qué va a pasar ahí, Cami? Digamos. Sí. Bueno, pues es que acá hay algo muy llamativo que este es el eterno dilema de TikTok y de Instagram, y es que el apego evitativo busca al apego ansioso. Eso no es algo así como que lo busque. Simplemente sus modalidades de carencias son afines.
Entonces, quiero tocar este tema desde los patrones de conducta. Estoy segura que quienes nos han escuchado desde hace rato, en algún momento en otro episodio hablamos sobre patrones de conducta. Estoy segura de que sí. Y más patrones de conducta en las relaciones. Entonces, aquí lo importante es que nosotros casi siempre elegimos el mismo patrón de conducta cuando nos vamos a relacionar. O sea, casi siempre nos gusta lo mismo. Pónganse a pensar cómo son sus exparejas. Todos son iguales, todas son iguales, casi mismo color de cabello, casi misma estatura, casi mismo color de piel, casi misma personalidad, hasta casi misma profesión. ¿No les ha pasado? Pónganse a mirar. Además de eso, hay otro punto y es que ustedes ya se pusieron a mirar quiénes son sus figuras paternas, su papá, su mamá, el cuidador o la cuidadora. Freud nos dice, no nos olvidemos de esas teorías psicosexuales del pasado, que un poquito nosotros nos enamoramos parecido a como nos amaron en la casa, ¿sí? Entonces, si mi referente paterno es un hombre que me ama mucho pero no me lo expresa, posiblemente mis parejas sean así. Y si es evitativo, si hay evitación en casa, mi pareja va a ser evitativa, así yo sea ansiosa o tenga un apego seguro. Esto es lo primero que quiero tocar. Lo segundo es que lastimosamente el apego evitativo y el apego ansioso, aunque son muy diferentes en su ejecución, fueron dos niños que nunca se sintieron 100% queridos. El apego evitativo se sentía mucho más rechazado. Entonces crecieron ahí a topes en este tipo de relacionamiento y se volvieron adultos carentes. Lo único que quieren es amor. Tanto el apego evitativo como el apego ansioso, Tata, y quienes nos escuchan, quiere ser amado. Acá el problema no es que no me quiera o que sí me quiere, el problema es cómo me quiere, ¿sí? Entonces puede ser que en mi pareja sea apego evitativo y me quiera un montón, me sea fiel, leal y quiera construir algo conmigo, pero sus dificultades están alineadas con las mías. Si yo soy una persona que tiene apego ansioso, pues finalmente lo que va a pasar con nosotros es que sus carencias van a representar una urgente necesidad de ser salvado o salvada que me va a convertir o va a convertir a la persona con apego ansioso en un eterno cuidador y salvador. No sé si se acuerdan del capítulo anterior que hablábamos de que el apego ansioso era también este típico niño hermanito mayor que era un mini papá, una mini mamá. Entonces, pues claro, saca ese rol de no te preocupes, yo te salvo, yo te voy a querer como nunca nadie te ha querido porque a ti nunca nadie te ha querido. Entonces empieza la carrera contra el reloj en donde el apego ansioso suple todas las necesidades emocionales del apego evitativo. Por eso el apego evitativo busca al ansioso. ¿Qué mejor que un ansioso para que lo quiera como nunca nadie lo ha querido? Para que le dé tanto amor que sienta que se ahoga del amor, pero el problema es que esa misma sensación de saciedad de afecto lo empuja a sentir que necesita huir y empieza a alejarse y el apego ansioso empieza detrás y así en un círculo vicioso gigante en donde ambas personas sufren porque el apego ansioso siente que nunca es suficiente y se repite la historia del apego ansioso de cuando era pequeño, de que nunca es aprobado, de que nunca es suficiente. Entonces el apego ansioso se cansa, porque tarde que temprano se cansa y, y cuando se cansa lo que hace es alejarse. Y cuando se aleja, ahí el apego evitativo dice, ay, me están dejando otra vez. Se repite la historia de mi vida, nuevamente soy abandonado, entonces ahí aparece después de 3 meses de ghosting, hola, ¿cómo estás? Espera, yo estoy enamorada de ti, no te vayas, ¿qué pasó? Y entonces la otra persona vuelve y se conecta y esto se vuelve un círculo vicioso supremamente eh, agresivo y violento para los dos porque lo único que hacen es realimentarse, retroalimentarse mutuamente la distorsión que tienen en su sistema psíquico para relacionarse. Es algo muy difícil y algo muy doloroso por los motivos que les estamos explicando, pero si se ponen a ver en la vida cotidiana, tanto en sus vidas personales como en la de familiares o amigos, eso lo vemos mucho en las relaciones de pareja y las relaciones
amistosas interpersonales de las personas mayores, lo vemos mucho, ¿no? ¿Quién no conoce en la familia o amigos el papá que es súper serio y nunca habla de lo que quiere y la mamá que parece una lorita que habla de sus emociones todo el tiempo? Eso pasa en un montón de hogares, es como lo más tradicional, casi no vemos el invertido. Entonces puede ser que pertenezcamos a esos hogares o hemos visto esto y pues es fácil que se replique. A mí me parece, Tata, que me gustaría que nos dieras un ejemplo de, así como más o menos en la línea en la que voy yo, cuéntanos también un ejemplo de cómo podríamos ver estas relaciones en un adulto, en otros adultos, qué otras características podríamos ver. Digamos que podemos darnos cuenta cómo ese adulto, eh, pues, un ejemplo, un hombre que está en una relación con una mujer, la cual necesita cuidar, proteger en todo momento. Entonces ese hombre se convierte en su cuidador, su protector, en ese salvador, digámoslo así. Pero realmente su rol y su necesidad de cuidado a la otra persona. Yo necesito enseñarle, yo necesito ayudarla, yo necesito sacarla a que sea esa gran mujer, ¿sí? Entonces vemos un patrón de un hombre que puede ser constantemente alguien que asuma roles como paternos, por ejemplo, de responsabilizarse de cosas del hogar, ¿sí? Como un hombre que esto tradicionalmente lo dicen como no, es que el hombre es el que es el proveedor. Entonces se convierte más allá que el proveedor, sino se convierte en una persona que todo el tiempo lo que hace lo está haciendo para satisfacer a esa persona, pero con el fin de que tú nunca me abandones, de que tú nunca te vayas. Entonces este hombre lo que estaba buscando inconscientemente es que esta mujer nunca lo abandone. Y posiblemente dentro del crecimiento que tenga esa otra persona, esa mujer, pues que suceda que lo abandone, que se vaya. Entonces puede repetir varias veces este patrón donde las mujeres suelen irse, suelen dejarlo, porque ya no necesita que lo cuiden, ya no necesita que las proteja, ya no necesitan esto, porque ya logré otros intereses, porque ya de pronto esa persona está en otro nivel, entonces esto se puede generar. Y al igual también con las mujeres, mujeres que tienen patrones conductuales de cuidadoras y protectoras, porque dan con ese tipo de hombres que tienen ciertas carencias a nivel emocional. Entonces puede ser, por ejemplo, hombres con mamás que no fueron lo suficientemente presentes, sino ausentes emocionalmente, y buscan en sus novias o en sus parejas o en sus esposas esa necesidad de una mamá que los cuide, los proteja y pues se convierten en relaciones que lo que nosotros llamamos que son relaciones, y lo dice el psicoanálisis, electra o edípicas, muy que se habla desde el psicoanálisis, lo dice Freud, y ahí es donde nosotros generamos esos vínculos. Entonces digamos que eso se convierten en vínculos que son bastante complejos, trabajarlos, se convierten en relaciones dependientes emocionalmente y son relaciones difíciles, Cami, se sufre demasiado, sobre todo la persona con el apego evitativo, en este caso, es quien sufre más. Digamos que es la persona que más impacto tiene porque todo esto sucede y siempre está reprimiendo, 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 no habla de sus emociones y posiblemente no habla porque no sabe cómo hacerlo o porque no habla porque no se conoce y crea un conflicto aún más grande, porque puede ser que viva tan intensamente esas emociones pero no sabe cómo son, entonces es mucho más difícil. Y pienso que justo lo que acabas de decir de que la persona que tiene el apego evitativo sufre más, a veces pensamos que el que sufre más es el ansioso porque es el que más expresa su sufrimiento, ¿no? Además que la persona ansiosa es mucho más histriónica en su expresión.
pero en realidad la persona con apego evitativo puede estar enamorada o enamorado eh, de una persona por años y puede estar en un proceso de duelo tusa eterna y ni siquiera sabe por qué y ni siquiera sabe que está entusado, ¿no? Es muy triste porque es una persona que puede dejar ir, no sé, puede terminar una relación de varios años y autoconvencerse de que no necesita a la otra persona y finalmente al pasar de los años siempre regresar insistentemente en diferentes modalidades, pero necesita la cercanía, necesita el vínculo, porque no sabe ni por qué. Puede ser que el vínculo venga disfrazado de compañerismo, amistad, colegaje, lo que sea, pero necesita mantener el vínculo. Y es muy triste porque exactamente, es un ciclo, entonces es algo de un sufrimiento eterno en donde esta persona nunca se va a sentir satisfecho y a la hora de la verdad, la soledad, que es su mejor amigo, a la vez es su cárcel. Y acá quiero utilizar la metáfora o el símil más bien del ermitaño, este arquetipo muy de John, nos habla de que el ermitaño muy aislado en su propio pensamiento, alumbrando su propia identidad, y está muy bien porque eso hace un apego evitativo, reconocerse, impulsarse, pero a la vez el ser ermitaño, que es darle a su mundo interior mucha fuerza, lo aísla del mundo exterior, que es para lo que nos cultivamos internamente. Porque finalmente nos cultivamos adentro para poder vivir en una sociedad, en todas las dinámicas que esta implica. Y si no podemos relacionarnos en lo básico de una sociedad, pues nos complicamos y se vuelve nuestra soledad la propia jaula, la propia cárcel en donde esta persona que siente o tiene este apego evitativo se sienta a mirar cómo la vida pasa. No sé si alguna vez les ha pasado o han conocido historias. Todos hemos tenido un amigo así, una amiga así, que de la nada hace un comentario como de, ay, sí, mi Julanito se casó, mi ex se casó, sí, él fue muy bueno conmigo y lo dice desde la nostalgia, desde el dolor, porque está viendo cómo la vida pasa y otras personas con las que tuvo vínculos avanzan, porque el apego ansioso, después de mucho dolor y sufrimiento, avanza. Casi siempre los apegos ansiosos más fácilmente se mueven a apegos seguros, porque en su desesperación buscan la terapia para poder solucionar, pero a veces el apego evitativo, pues no le gusta hablar con nadie, no habla con nadie, no intima, muy difícil busca el acompañamiento psicoterapéutico y por ende muy difícilmente cambia estos patrones y lo que hace es sumarle lista de parejas, de amigos con los que ya no se hablan, con los que ya no se quieren, pero todavía quieren su interior y se enreda aún más en su propia soledad, ¿no? Que es como su mejor amigo definitivamente y su cárcel. Quisiera como cerrarlo ahí, Tata. Sí es, Cami. Y bueno, creo que hemos llegado una vez más al final de este episodio interesante. Me gusta lo que grabamos, me gusta que estamos dando. Y sobre todo porque me parece que son cosas que muchas veces no lo vemos pasar, no lo vemos reconocer, se vuelve algo mucho más complejo. Y bueno, lo importante siempre que decimos de ir a terapia, ¿sí? Entonces, ese gran valor de ir a terapia, entonces, pues es importante como que lo tengamos en cuenta y lo valioso que es ir a terapia. Porque también quiero que darles como un aliciente y es saber que podemos salir de estos patrones y es viable. Sabes que yo sé que todo lo que dijimos en este episodio suena desastroso para las personas que de pronto lo escuchan y se sienten identificadas, pero siento que lo mejor que le puede pasar a uno como ser humano es darse cuenta lo mal que está. Me parece que ese es el primer paso. Hay que darse cuenta del caos de persona que soy para poder tratar de sacar algo de ahí, solucionar. La característica más importante de una persona que siente este tipo de emoción es que está listo para amar, pero no sabe cómo. Solo necesita como un empujón. Entonces, nada, los motivamos a que
Si tienen alguna pregunta, ya saben que acá está la cajita del Spotify para que nos dejen preguntas. Si quieren hablar más del tema, están las redes sociales, Tata Salcedo, la psicóloga. Y no se olviden de que la siguiente semana tenemos otro episodio. Vamos a venir mucho más solucionadoras con el apego seguro, que es el fin último de todos los apegos, ¿no? El apego seguro viene como esta oportunidad que tenemos todos los seres humanos de querer bien, de querer bonito. No importa de dónde vengamos, sino de qué podemos hacer con nuestras emociones ya cuando nos hacemos agentes de cambio en nuestra propia vida. Les agradecemos mucho que nos escuchen y les pedimos que si les gusta mucho este episodio, lo compartan, se lo muestren a sus amigos, a sus amigas, a sus parejas, a sus familiares, para que más personas escuchen y un poco se interesen por estos temas de salud mental. Tengan un súper día y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.